Francis nos comenzó a definir o a describir las características o el asomo a la definición de lo que es la depresión, y pues te dejo, Francis, tu lugar para que nos explique más acerca del tema. Ok, bueno, estábamos hablando acerca de que uno de los criterios más importantes que le llamamos diferencial para diagnosticar la depresión es precisamente la pérdida de la capacidad para ver el futuro. La persona no tiene esperanza alguna, perdió la esperanza, y esto es la diferencia entre, por ejemplo, estar triste y estar deprimido. Una persona triste tiene esos sentimientos asociados a la tristeza, y la depresión, además de la tristeza, yo ya no puedo ver el futuro. De hecho, se habla también de que impacta, digamos, en tres áreas o en tres niveles. Uno tiene que ver con cómo te ves a ti mismo. ¿Cómo me veo a mí mismo? Pues como una persona devaluada, con esos sentimientos de inutilidad, muchas veces de culpas. La persona empieza a recordar cosas de su pasado, cosas que ha hecho, que en un momento las pudo, digamos, manejar o no le dio importancia, y que en ese momento cobran una dimensión mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a ver a sí mismo sin recursos, sin capacidades para enfrentar lo que a él le parece o a ella le parece que es imposible. Entonces, ¿cómo te ves a ti mismo? También cómo ves el futuro, como ya lo dijimos, y cómo ves tu alrededor, es decir, tu momento, tu situación de vida. Todo está mal, nada va a mejorar, nadie me quiere, nadie me apoya. Son palabras o expresiones que escuchamos comúnmente en las personas que están atravesando este momento. Otra característica tiene que ver con la pérdida de la capacidad de concentración. Muy difícilmente alguien que está deprimido puede funcionar, que lo que decíamos ahorita, empiezo a perder mi capacidad para concentrarme. Entonces, si soy una persona que trabajo, por ejemplo, con un nivel que me exige demasiada concentración, trabajo con computadoras o trabajo con máquinas, cualquier nivel, ya no puedo concentrarme, mi mente se va, y me cuesta mucho trabajo mantenerme enfocado en cualquier cosa, por más mínima que sea. También se ven los trastornos a nivel sueño, a nivel alimentación. La persona empieza ya sea a comer mucho, por ejemplo, o a dejar de comer. Cambian los hábitos en sus rutinas de alimentación y de sueño. Puede ser que comas más, o puede ser que comas menos, o dejes de comer. El sueño es igual. Empieza la persona a dormir más de la cuenta. Es que estoy durmiendo mucho, no tengo ganas de levantarme, todo el día tengo sueño, o simplemente los insomnios famosos, es decir, se va el sueño y puedes pasar días durmiendo solamente a pedacitos o a ratitos. Entonces todo eso pues pega muy duro, empieza a demeritar en la salud. Esto es una interrelación ahí muy fuerte que se da. Entonces, por eso muchas veces se recurre a la medicación. ¿Por qué? Porque tu organismo se debilita, tu mente está totalmente absorta en esos pensamientos de culpa, de inadecuación, las ideas suicidas, que también son parte de una depresión. Cuando la persona empieza a pensar, de repente le pasa por la cabeza decir, pues ya voy a terminar con todo, si la vida no tiene nada para mí, lo mejor será terminar con todo. Y cuando ya estamos hablando en casos extremos, por ejemplo, de depresiones mucho más, digamos que hay niveles de depresión, unas son leves, otras son moderadas, otras son muy graves, algunas son agudas, otras son crónicas, se han catalogado de esas maneras. Cuando hablamos de una depresión, digamos, muy profunda, muy grave, con ideas suicidas persistentes, es cuando la persona ya empieza incluso a crear la estrategia. ¿Cómo le voy a hacer? Empieza a comprar ciertas cosas para, en un momento dado, si me dan ganas. Exacto. Ya estamos hablando de señales muy fuertes de la situación que se está viviendo. Bueno, la esperanza
es un estado de ánimo que nos presenta como posible lo que nosotros deseamos. Repito, la esperanza es un estado de ánimo que nos presenta como posible aquello que deseamos. En los estudios de teología cristiana, la esperanza es esa convicción que nos dice que Dios dará y cumplirá todo aquello que ha prometido. Todo mundo, todos los días, ejerce una medida de esperanza. Yo tengo esperanza por mi familia, tengo esperanza por mis hijos, tengo esperanza en las relaciones afectivas, de amor, tengo esperanza en esto, en aquello, trabajo, desempeños. La depresión viene y arrasa, viene como una avenida enorme, incontrolable de agua que va arrasando todo a su paso. ¿Quién pensaría? ¿Quién se mira a sí mismo encerrado, enclaustrado, apagando la luz, metido debajo de unas cobijas, sin quererse bañar, sin atender a sus hijos, sin tener ánimo de trabajar, sin querer preparar una comida, sin querer convivir conyugalmente con el esposo, sin tener... ¿Quién se ve así? Nadie. Por eso, el diseño del ser humano jamás se contempló depresión. La esperanza y la fe son elementos importantísimos que habrán de ser definitivos, habrán de ser herramientas para que usted destruya para siempre la depresión en su vida. La fe se define como pintar los cuadros del futuro anhelado. La depresión te dice que tu futuro no cuenta ni con brochas ni pinceles. Además, te dice que las únicas pinturas que tienes son las grises, las opacas, las oscuras, las de color negro. La depresión te dice, a ver, pinta tu futuro. Y resulta que solamente tienes a la mano colores de este tipo. La fe te atraerá todos los colores. La esperanza te traerá todos los colores. Y aquí en Conexión TV somos unos fanáticos de la esperanza, de la fe, de lo positivo, de lo optimista. Definitivamente quédese con nosotros, apenas vamos comenzando. Uno de los males de salud de este siglo es la depresión. Me han escrito personas en redes sociales preguntándome, ¿cómo puedo saber la diferencia entre estar triste o tener depresión? Le voy a dar ideas con carácter para distinguir si su tristeza es depresión o solamente un mal rato. De entrada, déjeme decirle que la depresión es una enfermedad. La tristeza es un estado de ánimo producto de un evento que nos está haciendo sentir así. La pérdida de un ser querido, perder el trabajo, que se termine una relación, todo eso que nos produce tristeza, y eso es normal y va a pasar en un periodo breve. La depresión no necesariamente tiene un origen en una situación que daña nuestras emociones. A veces sí, a veces no. ¿Cómo la podemos reconocer? Lo primero es que cambia nuestros hábitos de alimentación y de sueño. ¿Qué es esto? O come muchísimo o definitivamente se le va el apetito y ya no comemos. En cuanto al sueño, cambia la manera en que dormimos, es decir, nos cuesta mucho trabajo dormir en la noche o estamos despertando en cada momento y durante el día tenemos sueño. Se cambia la costumbre de cómo dormimos. Además, tenemos una sensación de angustia y de temor todo el día. Es como si tuviéramos ese nudo en la garganta desde que despertamos hasta que vamos a dormir. Ansiedad, angustia y miedo.
¿Cómo resolver esto? Si usted descubrió uno o varios de estos síntomas en usted o en un familiar, necesita ir al médico. La depresión es una enfermedad del sistema nervioso y el especialista para resolverlo es el psiquiatra. Por favor, ya no siga creyendo esa locura de que el psiquiatra es para locos. No, es el especialista en el sistema nervioso y la depresión es una enfermedad de este tipo y él le ayudará a salir adelante. Soy Rafael Ayala, síganme en redes sociales y recuerde, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Hasta pronto.